terminando la primera mitad y estamos iniciando el segundo semestre. Unos pocos días más. Quiero invitarte a considerar la bendición de Dios para nuestra vida en este segundo semestre del año 2017. Y para esto voy a usar unos pocos textos del capítulo 1 de Efesios y te invito a que lo leamos en el nombre del Señor. Dice la palabra, capítulo 1 de Efesios, versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Punto. Podríamos seguir leyendo porque en realidad en el texto griego es una sola frase. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 es una sola frase, de corrido se lee. Y yo quisiera frenar aquí y pensar con ustedes en el poder de la bendición de Dios en nuestra vida. Esta carta es distinta, el apóstol Pablo empieza distinto que otras cartas que él ha escrito. Por ejemplo, no inicia con una petición de oración, ni con una corrección como en la carta a los Gálatas, o como el resultado de una cualidad como en los tesalonicenses, o una advertencia como a Timoteo, o un recuerdo familiar como en la segunda carta de Timoteo. En esta carta Pablo empieza mirando a Dios y empieza con un momento de alabanza a Dios. Por eso empieza con una bendición. Y note usted que aquí en este capítulo 1 podemos ver la obra de Dios Padre en los versículos 3 al 6, que es lo que leímos recién. En los versículos 7 al 12, la obra de Dios el Hijo. Y en el versículo 13 al 14, la obra de Dios el Espíritu Santo. Es un texto trinitario por excelencia. Y comienza siempre con un canto de alabanza. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note usted que aquí aparece la palabra bendición en tres sentidos. Primer sentido, Dios es bendito. Él es digno de toda alabanza y adoración. No le cantamos a un hombre, no adoramos a un hombre, adoramos al Creador de todo lo que existe. Me encantan los programas que a veces dan en History Channel o National Geographic, no sé si aquí son iguales, pero pasan el cosmos y cuando las múltiples y millones de galaxias y de estrellas, y yo digo, todo eso lo creó nuestro Dios. Todo eso, la creación adora a Dios. Él es digno de alabanza. En el Salmo 148 nos habla que toda la creación adora a Dios. Pero ¿sabe usted? Hay algo que solamente vos y yo podemos hacer. Y es darle gracias por lo que Él hizo en nosotros. Nuestra adoración es distinta a la de las estrellas. Nuestra adoración es distinta a la de la creación. Nuestra adoración nace de un corazón que tuvo un encuentro con la misericordia, el perdón, con la gracia de Dios. Pero la segunda parte que aparece la palabra bendición es: quien es bendito, bendice. Leemos nuevamente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El bendito bendice. El que es digno de alabanza y adoración ahora nos bendice. Y nos explica cómo nos bendice. Tercer uso de la palabra bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note usted que el texto está en pasado. Nos bendijo. En Cristo toda la bendición de Dios ya nos fue dada. Y usted me dirá, pero Pastor Daniel, si esto es así, ¿por qué motivo todos los días pedimos la bendición de Dios? Bueno,
Porque lo que Dios hizo en la historia, yo tengo que apropiármelo cada día en mi vida. Si no, solamente quedo como un concepto de la historia y no pasa a ser parte de mi vida. En la nueva traducción viviente, dice que por estar unidos al Mesías Jesús, nos viene esta bendición de parte de Dios. Y entonces ahí vemos la primera bendición que recibimos, y yo voy a frenar allí y voy a solamente dar unas pinceladas en el texto para que podamos juntos poder reflexionar. Dice la primera bendición, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La bendición es que somos escogidos en Cristo. El Padre Dios nos escogió. Y por favor te invito a pensar en esto. Dios pensó en vos antes que vos pienses en Él. Dios tuvo tu nombre en memoria antes que vos puedas reconocerlo a Él. Recién presentamos a un hermoso bebé. Y como decía el pastor, Dios ya lo conocía. Dios pensó en Él antes que Él siquiera pudiera pensar en Dios. En la nueva traducción viviente, este versículo 4 lo traduce, dice: antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Dios en su soberanía tomó la iniciativa. Por favor, pensemos un minutito en esto. Dios pensó en vos y pensó en mí. Antes que yo ni siquiera pensara en Dios, antes que no tuviera recuerdo de su nombre, Él ya pensó en nosotros. ¡Qué maravilla de su gracia! En Cristo todos podemos recibir la bendición de haber sido escogidos en Él. Pero acá hay una verdad en tensión. Todos somos escogidos en Cristo, pero también tuvimos que reconocerle como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Acompáñeme al versículo 13. Mire cómo dice el texto paulino. En Él, en Cristo, también ustedes, aquí nos incluye, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note usted, fuimos escogidos, pero un día en nuestra vida hubo alguien que nos compartió del amor de Dios. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas el día que alguien te invitó a venir a una reunión, o a leer la Biblia, o a acordarte de Dios? Puede haber sido un tiempo de necesidad, quizás una enfermedad, un problema en la familia. Pero ¿te acuerdas el día que alguien te dijo que Dios te amaba y que Él te estaba esperando con los brazos abiertos? ¿Te acuerdas de dar gracias a Dios por la persona que te compartió a Jesús? Una vez hicimos un ejercicio en la congregación y les invité a los hermanos a que le escriban una nota de agradecimiento a la persona que los llevó a Jesús. Y fue algo muy interesante lo que ocurrió, porque Dios me escogió en Cristo. En la cruz estábamos todos incluidos, pero alguien me compartió la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Y Dios obró esta fe en mi corazón para poder recibir esa palabra. Y fue muy interesante que varios hermanos mandaron las notitas y se recordaron de la persona que les invitó a seguir a Jesús. Te invito en esta mañana a que recuerdes a esa persona que un día te habló y que te dijo: es tiempo de que vuelvas a Dios. Es tiempo. ¿Y sabe usted de dónde Dios nos escogió? En el capítulo 2, en el versículo 1, lo dice bien clarito y sin dar muchas vueltas. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante lugar de donde Dios nos escogió, ¿eh? Muertos en delitos y pecados. Interesante. Desde allí Dios te escogió. Pero pastor Daniel, yo era una buena persona antes de conocer a Cristo. Pagaba mis impuestos, ayudaba a los mayores a cruzar la calle, llevaba al perrito a pasearla. Era una buena persona, trabajaba todos los días. Pero la Escritura nos dice la realidad, no nos engaña. Estábamos muertos en delitos y pecados, contrarios a la vida de Dios. Allí Él nos escogió, de allí Él te llamó y me llamó. Y fíjese que ahora el texto se abre como si fuera en tres direcciones y se utiliza tres para. Acompáñenme, miren, el versículo 4. Él nos escogió, vimos esta verdad en tensión, somos escogidos, pero también escuchamos el Evangelio, y esta también es nuestra responsabilidad, dar a conocer a otros el mensaje del Evangelio. Y hay tres para aquí. Versículo 4, ¿para qué? Versículo 5, para hacer. Versículo 6, para alabanza. Tres para. Y vamos a meditar un poquito en ellos. El primer para nos habla de carácter, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La versión Dios habla hoy dice sin defectos. La Nueva Traducción Viviente, intachables. La palabra de Dios para todos dice sin falta. Dios te escogió a vos y a mí para trabajar en nuestro carácter. Él nos transforma nuestro carácter, transforma nuestra manera de ver la vida, de ver la realidad. No solamente es una aceptación intelectual el mensaje del Evangelio, sino es una transformación de vida, es una transformación de la cosmovisión de vida. Es un cambio de ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Y hacemos a Dios parte de nuestra vida. Acá habla de dos palabras muy interesantes que se refieren a los sacrificios en el Antiguo Testamento. El sacrificio, el corderito, tenía que ser santo y sin mancha, tenía que ser apartado. Y no tenía que tener defectos. La palabra santo tiene que ver con ser diferente, es diferente a las cosas ordinarias. Este salón es un templo apartado para la adoración a Dios. El día de mañana, ustedes lo venden, aquí pueden poner un mercado. Pueden transformarlo en otra cosa. Pero hoy está consagrado para adorar a Dios. Es diferente, es santo. Es muy interesante que dice el autor William Barclay en su comentario en este texto, que en la iglesia primitiva el cristiano jamás dudaba que debía ser diferente del mundo. De hecho, sabía que tenía que ser tan diferente que existía la probabilidad que el mundo lo matara y con toda seguridad que lo aborreciera. Es decir, cuando tenemos el encuentro con Dios, Dios va a trabajar en nuestro carácter. Y vos somos diferentes, ¿sí? Somos iguales a los demás, pero hay algo en nosotros distinto. Recién en la escuela bíblica se hablaba de la paz, de la transformación, de lo que Dios hacía en nosotros, que otras personas lo podían ver. A eso se refiere. Cuando Dios trabaja en nuestro carácter, también trabaja en la disciplina de nuestro carácter. Y ahí hay cosas a veces que no nos gustan, porque, bueno, está bien que yo pueda crecer en esto, en esta otra área, pero a veces Dios, Él es el que entra en todas las áreas de nuestra vida. Y Él va trabajando en nuestro carácter. Y esto nos hace participantes de su santidad, que no tiene nada que ver con una santidad del legalismo, ni con la santidad del mérito, sino que es un proceso de discipulado. Pastor, y cuando pecamos, cuando fallamos, dice la Escritura que podemos correr a su gracia. El perdón de nuestros pecados, confesamos y Dios nos habilita, va trabajando en nuestro carácter. Si tú miras el año pasado o el anteaño pasado y te miras hoy, ves cuántas cosas Dios trabajó en nuestro carácter. Nuestra hermana que coordinaba las alabanzas
nos decía la seguridad que podemos tener en Dios, la confianza en que Él está guardando nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas que no podemos manejar. Dios está presente. Dios está trabajando en tu carácter y en mi carácter. Qué bueno que es eso. El segundo nos habla de identidad. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Y esto no es solamente por nacimiento, sino es porque hemos aceptado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y por haber respondido con fe, nacimos de nuevo. El evangelista Juan dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente la verdad de intención. La acción de Dios nos adoptó como hijos. Nuestra acción, recibir y creer. En la salvación, cuando conocemos a Jesús, Dios nos da una nueva identidad. Somos hijos suyos. Podemos orar el Padre Nuestro de una forma diferente. Ya no es solamente repetir una oración, sino le damos el sentido. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Puedo hablarle como un hijo, como una hija. Siempre doy el ejemplo en nuestro país. Es muy común cuando un hijo se casa, bueno, tiene su propia casa, su esposa cocina muy bien, pero nadie cocina mejor que mamá. Especialmente cuando venimos de una tradición italiana, como es mi caso. Entonces, ocurre algo muy interesante. Uno va a la casa de la mamá o del papá y ¿qué hace? Lo primero que hace, abre la heladera. ¿Qué tenés más? Y abrimos la heladera a ver qué cosita podemos comer. ¿Por qué si yo voy a tu casa no puedo hacer eso? ¿Usted qué me diría? Pastor Daniel, está bien, usted es pastor, pero no me abre la heladera. La heladera es para los íntimos. La heladera es para los que son la familia. Y es cierto, es correcto. Qué interesante que vos y yo somos hijos e hijas de Dios. Podemos tener esta relación con Dios. Él es nuestro Padre. Y recuerda que en la tentación de Jesús, ¿cuál fue la tentación más dura, más difícil que tuvo que pasar Jesús? Por 2 veces, el tentador le dice al Señor: si eres hijo de Dios. ¿A qué lo tentaba? A que dude de su identidad. El problema no era que de las piedras haga un sándwich de jamón crudo tan rico con queso. No era esa la tentación. El problema era que Jesús dude de su identidad como hijo y tenga que demostrar que Él es hijo. Entonces hago un milagro para demostrar. Hago esto para demostrar. Me tiro de cabeza que Dios me va a guardar. Jesús no cedió a esa tentación. Él sabía que era hijo. Cuando leemos ese texto de la tentación y lo vemos en el contexto del bautismo, en el bautismo los cielos se abren y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Sin embargo, unos días después, el tentador se atreve a hacer dudar a Jesús de que era hijo. Te invito a que pienses cuántas veces el tentador viene a tentarnos con esa frase. ¿Será que sos hijo de Dios? ¿Será que sos hija? Bueno, pero si vos fueras hijo no dirías esto. Si vos sos hija no harías esto. Y entonces nos viene con dudas a que tengamos un pensamiento de decir: ¿seré que soy hijo de Dios? El Señor nos da completa certeza. Él nos ha adoptado como hijos. Y cuando vos y yo le hemos dicho sí al Señor, Él nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. E hijos, nacimos de nuevo en la familia de Dios, tenemos acceso a la heladera de Dios. ¡Qué bendición! Que venimos a la celebración y podemos venir con nuestras cargas, nuestras angustias. Bueno, no sé aquí cómo es en el país de ustedes. En nuestro país es muy común que uno viene y viene a llorar a la iglesia, pero no de gozo, sino de angustias y de preocupaciones. Qué bueno es que sabemos que somos hijos,
podemos venir con confianza a nuestro Padre Dios. Y el tercer versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El tercer nos habla de alabanza, de intimidad con Dios. Porque tú puedes ser un hijo o una hija de Dios de una perspectiva intelectual y decir, sí, yo sé que soy hijo de Dios. Otra cosa es que conozcas a tu papá Dios. Una cosa es conocer las promesas de las Escrituras, otra cosa es vivir las promesas de las Escrituras. Una cosa es conocer una verdad teológica correcta, otra cosa es experimentar el poder de esa verdad en nuestras vidas. Acá cuando nos habla de la alabanza, para hacer alabanza de la gloria, de su gracia, esa gracia que como el hermoso himno nos recuerda es sublime gracia, no es una gracia común, es una gracia que nos encontró, nos hizo hijos de una familia, nos salvó, nos rescató. Podemos tener intimidad con Dios. Y no me refiero a una cuestión sentimental, aunque sí creo que nuestros sentimientos tienen que estar incluidos en nuestro caminar cristiano, porque somos una unidad psicosomática y también espiritual y corporal. Nosotros no adoramos a Dios solamente, intelectualmente solamente, sino también se involucran nuestros sentimientos. Y podemos, cuando hablamos de intimidad, hablamos de hacer parte a Dios de nuestra vida. Que cada día podamos leer la palabra, que cada día podamos orar a Dios, que cada día podamos hacer parte a Dios de nuestras decisiones, de la rutina del día. Podamos hacer parte a Dios de esas decisiones importantes y también de las decisiones sencillas. Que Dios sea parte de nuestra vida. No es solamente un ejercicio intelectual, sino es poder hacerlo parte a Dios. Señor, estoy pasando esta situación, te pido tu guía. Por ejemplo, recién oramos por Nicolás y podemos orar para que Dios le acompañe. Dios se involucra en la vida. Y aún en los trámites, aún en cosas que parecen ser seculares, pero a Dios le importa. Que vos y yo podamos orar bendiciendo a nuestra ciudad, bendiciendo el barrio donde vivimos, el lugar por donde transitamos. Qué importante. Porque sabe usted, cantar una canción cualquiera puede cantar. Pero expresar a Dios y hacer parte a Dios de la vida, solamente los que lo conocen. Solamente aquellos que han aprendido a amar a Dios. Por eso, frente al desafío de este segundo semestre del año, que dentro de pocos días ya va a estar iniciando, quiero invitarte a que consideremos esta bendición tan abundante que Dios nos dio. Él está trabajando en nuestro carácter, ¿sí? Hasta que Cristo venga, Él está trabajando en nuestro carácter. Él nos ha dado una identidad de la cual nunca permitamos que el diablo nos haga dudar. Vos sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Tenés derecho de hijo, tenés derecho de hija. Y hay algo que no comenté, pues se me escapó, pero cuando Pablo habla de adopción, habla de la adopción en el concepto jurídico romano de esa época, que era muy difícil adoptar, pero cuando el niño era adoptado, tenía todos los plenos derechos como el hijo propio. Y perdía toda identidad de su anterior familia. Y tenía toda identidad de la nueva familia. Quiero invitarte en este segundo semestre a tomar en cuenta esta gran bendición que Dios nos ha dado y poder caminar en la autoridad de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué, pastor? Para dar testimonio de Dios a otros. Como recién nos decía el pastor Gustavo, mirando allí el mapa, que me encantó, la verdad, Gustavo, el mapa ese, y las cifras son interesantes. Pero, ¿qué desafío vos y yo a poder dar testimonio de Cristo en el lugar donde estamos?
a poder decirle a otros la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Que otro pueda conocer a Jesús que vos y yo estamos experimentando a través de nuestro testimonio, de vida y de palabra, de estilo de vida, pero también con la confesión de nuestros labios. Explicarle a otros que nuestra fe no solamente es un detalles ahí históricos y puntos correctos de ver la Biblia, sino es una experiencia vital de vida, y que Dios le ama también a él y puede transformar su vida. Te invito a que consideremos esto en este tiempo que nos resta de este año 2017. Oremos, por favor. Gracias porque nos has bendecido. Bendito Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre por lo que has hecho que nosotros no podíamos hacer. Gracias porque nos has adoptado como hijos, nos has dado una identidad, hijos e hijas de Dios. Estás trabajando en nuestro carácter para ser santos y sin manchas delante de ti. Y nos has dado la posibilidad de tener intimidad contigo. Cada día hacerte parte de los proyectos de nuestra vida. Señor, que esto no quede en nosotros. Quiero rogarte por cada familia aquí de la congregación, para que en el lugar donde desarrollamos nuestra actividad, en la escuela, en la oficina, en el banco, en el trabajo diario, podamos ser testimonios de tu presencia en nosotros. Unimos nuestra oración a la oración que tuvimos en el momento de la ofrenda, para que muchos pueblos puedan conocerte a ti, Señor. Para que muchas casas puedan ser abiertas al mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.